considero que las personas que tienen autismo es como que viven en su propio mundo, en su propia burbuja, por decirlo, y nos visitan ciertamente al nuestro. Yo considero que el mundo de un autista es un mundo mucho más radical que el nuestro. Yo pienso que a veces es un poco duro, triste, difícil, porque las personas a veces no las entienden. Yo sí me sigo sintiendo diferente a las demás personas siempre, y eso creo que no va a cambiar nunca. El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. El trastorno también puede comprender patrones de conducta restringidos y repetitivos. Pero eso ya lo has oído antes, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1 de cada 100 niños tiene autismo. Pero, ¿crees que todas las personas con autismo son iguales? Hello, I'm Dr. Sean Murphy. I'm a surgical resident at San Jose St. Bonaventure Hospital. Tengo síndrome de Asperger y también déficit de atención. Soy Woo Young-woo, tanto si se lee seguido o al revés. Hola, soy Paige Hardaway. Bueno, eso no es cierto, soy Sam Garner. Calla, Karenera, somos radar reconocer. Rodador. Ese fue muy gracioso. Si has visto alguna de estas series con personajes autistas, es posible que hayas obtenido una idea preconcebida de cómo son las personas con autismo en la vida real. Pero, ¿es esa imagen realmente precisa? En ciertas actitudes, sí. Sí, en ciertas similitudes actúan como yo, pero no en todas. Siento que no todas son precisas. En algunas ocasiones sí. No sé. Todas las personas con autismo es un mundo diferente. Tienen ciertos estereotipos diferentes, conductas diferentes, formas de aprender diferentes. Entonces, realmente decir que solo por ver una serie uno conoce cómo es el mundo de una persona que tiene autismo sería errado. Hay personas que no toleran las luces fuertes, eso es lo que demuestran en la serie, o cuando no toleran ruidos fuertes, y también lo demuestran en la serie, o cuando tienen fijación sobre alguna película, serie o dibujo animado, juego, etcétera, etcétera, ellos también contienen una fijación muy fuerte hacia algo que les gusta. Sí es realista, pero también pienso que pueden de pronto exagerar de alguna manera un poco, ponerla más llamativa. Pero, sin embargo, puede haber, ¿no?, series en las que de pronto utilicen personajes con autismo que quizás se trate de una serie chistosa y ahí quizás sí se exagere. Just chill out, Sheldon. I'm not Sheldon, I'm the Flash. En uno u otro aspecto a veces me siento identificado, pero no en tantos. Sí se basan en parte por estereotipos, por la sátira de las series, pero sí se enfocan en lo que son nuestros problemas. Pueden tomar un rumbo un poco estereotípico, pero por el hecho de que como es un espectro, no todos los autistas actúan igual, pero sí va más como hace como una generalización. Al igual que los colores del arco iris, cada persona en el espectro autista es diferente y tiene sus propias características y habilidades. Algunas pueden ser extrovertidas y sociables, mientras que otras pueden ser más introvertidas, pero poseen talentos especiales en áreas específicas. Ninguna está regida por una regla o parámetro que haga que actúe de una forma u otra. Yo destacaría que sus fortalezas como tales pueden ser en el ámbito digital o en algo que a ellos les gusta mucho, cogen fijación y se vuelven mejor y mejor porque lo siguen practicando. Entonces, otra cosa que destacaría sobre todo es que algunos dicen que no se pueden relacionar con demás personas, cuando sí pueden relacionarse como cualquier otra persona. Le gusta realizar las cosas, no le tiene miedo a hacer las cosas, es, por así decirlo, no sé si la palabra es la correcta, pero es muy aguerrido para hacer las cosas, las hace sin miedo, en su corta edad de 4 años. Adicional a eso, es muy inteligente, él aprende rápido, lo único que es testarudo. Ella es súper inteligente, o sea, a ella le gusta como que siempre investigar, si digamos ella no conoce algún tema, le gusta como que investigar, saber más, no se queda tranquila, o sea, trata de aprender. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ella, bueno, y wow. La edad promedio de diagnóstico del autismo sigue siendo alrededor de los 4 años y medio,
lo cual se considera tardío según los investigadores. Sin embargo, hay varias razones por las cuales algunas personas no son diagnosticadas con autismo a temprana edad. En ocasiones, las personas en el espectro, ya sean niños, adolescentes o adultos, pueden pasar desapercibidas debido a que sus habilidades sociales y de comunicación se encuentran dentro de los rangos considerados normales y no son tan evidentes sus necesidades. A esto se le conoce como camuflaje o masking en el mundo del autismo. Estas personas pueden desarrollar estrategias como compensar sus dificultades y adaptarse al entorno social, o para las personas alrededor no actúa como una persona con autismo. Pero este acto puede derivar en depresiones, ataques de ansiedad y otros diagnósticos relacionados con la salud mental a lo largo del tiempo. Es muy importante que se detecte este trastorno a edades tempranas. Tenemos a los niños pequeños, cuyo diagnóstico temprano es de suma importancia y es base para su desarrollo futuro. Siempre hay que hacer la valoración a tiempo. ¿A qué edad fuiste diagnosticado con el trastorno del espectro autista? Yo fui diagnosticada a los 17 años. Como a los 8 años. ¿Cómo crees que fue tu vida después del diagnóstico? Después de saber mi diagnóstico, mi vida fue como que hasta ahora ha sido un cambio de arriba abajo, porque me ha hecho darme cuenta que muchas actitudes que tengo y cómo actúo tienen un porqué, y antes eran como un enigma porque no sabía por qué actuaba así o por qué me diagnosticaron depresión y ansiedad. Fue precisamente porque mi psiquiatra me dijo que era porque tenía todas estas consecuencias de no saber por qué actuaba de tal forma y estar como en un punto en medio donde no sabía si era por así normal o diferente a todo el mundo. El trato con mi familia fue normal, el de siempre. El de mis amigos, bueno, no tenía muchos amigos. Mi relación con las personas aún sigue siendo igual. Trato de, no puedo entender la manera en la que piensan. Como por ejemplo en la escuela, ciertos chicos evitaban hablar conmigo porque me iba de largo con ciertos temas. Siempre me siento diferente a los demás. Cuando recibí mi diagnóstico, al principio mi familia era un poco escéptica y pensaba que yo actuaba normal y no actuaba como una persona autista, y cómo me pudieron diagnosticar eso si yo actuaba como alguien normal. Fui como que apaciguándome conmigo misma, y también mejoró mucho en el ámbito de autoestima y ya no estar tan triste como estaba antes porque no sabía por qué yo era tan diferente a los demás, y empecé a entender que las cosas que yo hacía eran normales para mí. Aprendamos a vivir en comunidad, abrazando a esa diversidad que existe en este mundo, ¿no? Poder abrazar a la diversidad significa respetarnos, significa tratarnos con humanidad, con sensibilidad, con amabilidad. Para poder nosotros enseñar desde casa el cómo ser inclusivos, hay que hacerlo desde el ejemplo, desde las acciones. Recordemos que nosotros somos los primeros referentes de los niños que tenemos en casa. Si ellos no observan que nosotros tratamos a los demás con ese respeto, con esa amabilidad, pues muy difícilmente ellos van a lograr tener esa sensibilidad con los demás, con las diferencias. Una forma de aceptar el autismo es empezar a hablar del mismo. El mejor apoyo que le podemos dar es la aceptación. Aceptarlos e incluirlos, y sobre todo aprender a convivir con las diferencias. Lo tenemos que apoyar con amor y hacerlo sentir que es importante y que él puede, y no limitarlo, porque lo pueden hacer, porque pueden llegar a ser grandes profesionales, grandes seres humanos, amigos, padres, si se le damos el apoyo necesario, y hacerlos sentir importantes dentro de todo el medio. Y apoyándolos, familia, docentes y sobre todo amigos. I'm autistic and exhausted from pretending I'm not. Cada persona en el espectro del autismo es como una pieza única en el intrincado rompecabezas, con sus propios colores y formas que encajan en el gran lienzo de la vida. En un mundo donde una perspectiva diferente de las cosas es una oportunidad para aprender, crecer y transformar nuestro entorno en algo extraordinario. Así que, si te has sentido como esa pieza única en el rompecabezas,
Abraza tu singularidad y comparte tu visión con el mundo. Tu perspectiva única puede ser el ingrediente que desencadene cosas nuevas e increíbles. No tengas miedo de ser diferente, porque es esa diferencia la que nos hace únicos y valiosos. Invita a otros a hacer lo mismo y juntos podemos crear un mundo más inclusivo y diverso, donde cada voz sea escuchada y valorada. Recordemos siempre que la verdadera belleza yace en la diversidad y cada mente siempre tiene algo que contar.